Warisata. Cuando hablamos de Warisata, estamos hablando de un momento en el cual la educación ha sufrido cambios. Estamos hablando del momento en el que nace una nueva forma de educación. Cuando hablamos de una nueva forma de educación, estamos hablando de un suceso, de un acontecimiento que hicieron que la educación en Bolivia cambie por completo y esta sea una imagen y un proyecto para poder cambiar la educación a nivel regional. Estamos hablando de todo lo que es Sudamérica. Pero para poder hablar de lo que es y lo que ha sido Warisata, tenemos que ponernos en contexto. Es por eso que tenemos que hablar sobre los años en los que esta escuela se ha ido fundando. Tenemos que hablar sobre los sucesos y sobre lo que es el gobierno que estaba en vigencia mientras esta escuela fue fundada. Es por eso que nos vamos a remontar hasta los años 1899 hasta lo que es 1900. Nos vamos a remontar a esta época y es la época de los gobiernos liberales. Nuevamente hacemos referencia a los años entre 1899 y 1920. Estos gobiernos liberales tenían una ideología bastante peculiar. Esta ideología decía que el Estado tenía una independencia absoluta, es decir, que el gobierno se manejaba por sí solo, no solamente económicamente, sino también social y políticamente. Esta ideología estaba encabezada por don Manuel Pando, quien asume el poder tras esta inclusión de gobierno, esta inclusión de forma de gobierno a nuestro país. Pando asume la presidencia con la ayuda de la oligarquía del estaño. Estamos hablando de una clase social alta, una clase social que en ese entonces dominaba la economía de nuestro país. Estamos hablando de Lizardo, de Simón y Patiño y demás personas que manejaban el negocio del estaño a nivel mundial. Sabemos muy bien que lo que es esta forma de pensar ¿ya? Y este puñado de personas eran pocos. Es por eso que esta ideología la manejaban pocas personas y este gobierno era manejado por pocas cabezas. Una vez establecidos en el poder, vuelvo a decir, con Pando en la cabeza, estas personas comienzan a modernizar el país. Comienzan ellos construyendo lo que son edificios y edificaciones que están abocados al estilo netamente europeo. Y podemos dar referencia de esta situación en las distintas edificaciones que aún tenemos en nuestra ciudad. Estamos hablando de lo que son las mansiones que tenía Patiño en distintos lugares de nuestra ciudad. Estamos hablando de lo que es actualmente el Banco Mercantil Santa Cruz, en lo que es el pleno centro de la ciudad, en la parte norte lo que es la Biblioteca Portales
y ya en la parte de Quillacollo, la parte de lo que es Vinto, lo que es la mansión, que tiene acabados, nuevamente dichos, tiene acabados europeos. Todo proceso tiene un final, y en este caso, en 1919, este partido liberal comienza a tener crisis. ¿Pero en qué? ¿Qué es lo que estaba pasando? Estos pocos oligarcas del estaño querían tener poder de gobernar el país. Es decir, ya empieza a tener disputas por el poder, por el mandato, por ser la cabeza de un país. Ellos empiezan a pelear entre sí. Pero mientras estos oligarcas empiezan a pelear, ya años antes, estamos hablando de 1914, se fundaba un nuevo partido. En este caso, un partido republicano. Un partido que le daba contra a lo que es la ideología del Partido Liberal. Ya en 1920, este partido republicano da un golpe de Estado, en el cual toma el mando de nuestro territorio, toma el poder del gobierno el señor Bautista Saavedra. Pero dejando de lado lo que es este gobierno de Bautista Saavedra, vamos a hablar sobre lo que es la educación que el Partido Liberal planteaba. Y estamos hablando en el siglo XX. Los gobiernos liberales plantean un proyecto de transformación educativa, en el cual arrojaban distintos cambios en lo que son los parámetros de la educación. Uno de esos cambios era mejorar el sistema administrativo. 2. Formación de maestros. 3. Priorización de educación primaria en el área urbana. 4. Incorporación del indígena. Y 5. Educación para la mujer. Vamos hablando punto por punto. Cuando hablamos de mejorar el sistema administrativo, hacemos referencia al manejo de cada colegio en nuestro país, porque hasta ese entonces todos los colegios, si bien estaban administrados por algunos particulares, también estaban administrados por algunos municipios, pero ninguna de esas escuelas estaba bajo la supervisión del Estado. Entonces, en este proyecto, los gobiernos liberales plantean de que todo colegio, de que toda escuela sea o esté bajo el mando del gobierno principal. Formación de maestros. Pese a tener un montón de escuelas y colegios en nuestro territorio, no teníamos maestros calificados para poder impartir la educación y poder impartir los conocimientos. Es por eso que plantean la creación de escuelas normales. Dos de las primeras escuelas normales fueron las de Sucre y fue también la Escuela Normal de La Paz. Son las dos primeras escuelas normales que se crean en nuestro territorio. Priorización de educación primaria en el área urbana. Hasta ese entonces, la educación era netamente para las personas de la clase alta y tal vez para la clase media. Pero ninguna de esas dos clases, mucho menos la clase proletariada o los indígenas, tenían la oportunidad de poder ser parte de la educación primaria. Pero con este proyecto se implanta la obligatoriedad de que toda persona, sea indígena, sea clase baja, sea clase media, clase alta, se dicta de que tienen que ser parte de la educación primaria.
tienen que por lo menos cursar primaria en su educación. Incorporación del indígena hace mucha relevancia al punto anterior, en donde el indígena ya es tomado en cuenta dentro de las aulas. Educación para la mujer. De la misma forma, tanto indígenas como las mujeres no tenían acceso a lo que es la educación. ¿Por qué? Porque cada quien tenía su distinto rubro. Es a partir de este proyecto en el cual se incorpora al indígena y se incorpora a la mujer en lo que es la educación. Una vez que hemos visto los antecedentes y la forma en cómo se estaba llevando el gobierno hasta ese entonces, recién podemos hablar sobre lo que ha sido realmente la escuela indígena de Warisata. Para eso tenemos que conocer su fecha de fundación, la cual fue el 2 de agosto de 1931 por los señores Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Promovida por el Estado. En diapositiva anterior hablábamos de que en el proyecto que planteaban los liberales se tomaba en cuenta de que el Estado tenía que ser parte ahora del manejo de lo que es las escuelas. Y sucede. Es entonces de que el gobierno ya empieza a hacerse cargo de todo lo que es la educación, de todo lo que es la parte administrativa de lo que son los colegios. Y en esta parte es donde el indígena ya empieza a ser tratado como una persona y no solamente es visto como un objeto. Entonces, con el manejo de las escuelas de parte del Estado, el indígena ya puede estudiar de mejor forma. Se piensa también de que con el manejo que ha tenido el Estado, ellos planteaban de que la escuela no tenía que ser simplemente un lugar en donde se aprendía y ya, sino que también la escuela forma a ser o llega a ser parte de lo que es un núcleo productivo. Estamos hablando de que todas esas personas que estaban siendo educadas tenían que producir algo, tenían que ser parte del desarrollo productivo del país. Estaba dirigida por el Parlamento de Amautas. ¿Quiénes eran los Amautas? Eran las personas sabias de nuestro territorio. Ellos estaban encargados de administrar y legislar la escuela. Además, que dependía de este Parlamento de Amautas sobre todo lo que iba a significar el destino de la escuela. Estos Amautas estaban entonces encargados de eso. Algo que resaltó bastante sobre lo que es la escuela de Warisata es de que su ideología era la educación práctica. Y como veíamos en clase, la frase que se manejaba en esta escuela era: se aprende a partir de la práctica. ¿Qué quiere decir esto? De que toda persona comprende mucho mejor mientras va practicando. Y más aún cuando esta práctica va dirigida a los quehaceres u obligaciones diarios de cada persona. Si hablamos de las personas que estaban trabajando en lo que es la siembra, tenemos que hablar de que estas personas aprendían toda la educación que se impartía ahí a través de ¿qué? A través de practicar sus quehaceres. Es decir, ellos seleccionaban las semillas. Ellos aprendían a contar con las semillas. Y hacían todo tipo de situaciones, todo tipo de cosas según
lo que las personas realizaban en su trabajo. Elizardo Pérez decía que la ILU es la solución al problema indígena. ¿A qué se refería? El indígena, al pasar los años, siempre ha sido una de las personas, una de las clases, las que siempre ha sido humillado. Y Elizardo Pérez decía que con la formación de una ILU, es decir, con la formación de un grupo de personas productivas, el indígena ya iba a empezar a ser parte de lo que es la vida de un país y ya no ser parte, como decía anteriormente, ya no ser visto como un objeto simplemente, como un objeto de carga, un objeto de trabajo, sino también él ya era parte de lo que es el desarrollo. Ya en 1941, esta escuela es destruida. ¿Por qué? Porque este tipo de educación que estaba siendo impartida en esta escuela llega a ser parte de una amenaza hacia lo que es el gobierno. ¿Por qué? Porque las personas indígenas, como también mujeres y todo el resto de personas que ya eran parte de la educación, pues ya estaban aprendiendo lo que es el manejo de un gobierno y ya estaban aprendiendo lo que son sus derechos. Entonces al gobierno no le convenía de que esto suceda. Es por eso que este año ellos mandan a destruir lo que es la escuela de Warisata.